Vamos a comenzar con el teórico de medida de frecuencia. Este es un tema muy importante. Si se entiende relativamente con cierta precisión el tema, se avanza gran parte casi hacia la mitad del curso, y después una parte importante de la segunda parte del curso depende del entendimiento correcto de las medidas de frecuencia de la enfermedad. Dado que es la forma en que la epidemiología tiene para cuantificar el problema en la población. Bien, básicamente este teórico tiene 3 módulos, pero el módulo 1 es el que va a incluir esta semana, el módulo 2 y el 3 incluyen la semana que viene. O sea que vamos a ver los aspectos más esenciales y los distintos tipos de frecuencia y los aspectos más esenciales. Bien, con respecto al módulo 1, vamos a ver qué sentido tiene para la epidemiología y la medicina de poblaciones calcular medida de frecuencia. La otra es cuáles son las etapas en la definición de la elección de cada una de las medidas de frecuencia, qué decisión podemos tomar con la media de frecuencia y un tema inicial, cuál es la definición del caso. Es decir, antes de calcular cualquier media de frecuencia, lo que ustedes tienen que hacer es definir el caso o el evento de salud que están analizando. Bien, ¿qué representan las medidas de frecuencia de la enfermedad para la actividad veterinaria? Bueno, las medidas de frecuencia son el termómetro epidemiológico, tal cual entiéndanlo así, como un termómetro, una herramienta que me permite en ese caso medir la temperatura, pero en este caso un termómetro que me permite medir la magnitud de la enfermedad de la población. Permite apreciar la magnitud actual de la enfermedad, es decir, la cantidad de enfermedad que hay en el momento, y evaluar su evolución en el tiempo y en el espacio, es decir, si varía entre localizaciones, habiendo no implementado medidas de control de la enfermedad. Lo que también es importante de que aparte cuando implementen medidas de control es importante que tengan medidas de frecuencia consideran el cálculo de medidas de frecuencia. Bien, ¿para qué y por qué deseamos saber la frecuencia de la enfermedad? Una razón puede ser para monitorear la salud de la población a través del tiempo, por ejemplo, en la epidemia. O para asignar prioridad en el control, es decir, para decir qué enfermedad a la cual yo quiero combatir primero, de acuerdo a su impacto sobre el grupo o en los individuos. Para estimar el impacto productivo y financiero, es decir, para ver el impacto económico que tiene una enfermedad sobre una población determinada, o para evaluar la eficacia de una medida curativa o preventiva, es decir, acá hay dos eficacia de una medida curativa, es decir, la eficacia de un tratamiento sobre enfermos, o la eficacia preventiva de individuos sanos, los cuales yo le aplico o intervengo para evitar el riesgo a futuro, o para asignar recursos financieros a la granja. Es la forma objetiva en que tenemos de poder decir si la cantidad de enfermedades es mayor, menor o igual a situaciones precedentes. Son números para que tomemos decisiones. Bien, acá este diagrama es súper importante. Como de costumbre, o como es habitual, van a ir al diagrama directamente. Esto se entiende y se saben los conceptos previos. Pero es una buena síntesis del conjunto del teórico que vamos a ver ahora. ¿Qué evento me ocupa? O sea, cuando yo voy a definir una media frecuencia, estoy tomando mate, porque ya he decidido que lo voy a hacer lo más natural posible esta grabación. Inclusive me pueden escuchar a veces que me retracto en alguna forma, en alguna cosa que digo. ¿Qué evento me ocupa? ¿Es la muerte? ¿Es la enfermedad? ¿Es las nuevas infecciones? ¿Son nuevas infecciones? ¿Son los recuperados? ¿Son la cantidad de individuos que entran a la terapia intensiva? ¿Qué elemento me preocupa? ¿Para qué quiero calcular la medida? Eso es muy importante. ¿Qué quiero yo? ¿Tomar una decisión? Voy a decidir en el caso cuando se mide la cantidad de camas que se utilizan en terapia intensiva, el porcentaje es para qué, para incrementar o disminuir las restricciones con respecto a la cuarentena. ¿Qué decisión voy a tomar con la media frecuencia? ¿Para qué quiero tomarla? Puede ser para monitorear la epidemia, pero por otro lado, ¿qué decisión voy a tomar de acuerdo al valor que adquiere la media frecuencia? Bien, estas 3 consideraciones son re importantes. Bien, ¿qué tenemos la definición del caso? Una vez que definimos el caso, podemos irnos por el número para medir frecuencias absolutas,
o medida de frecuencia relativa. La inmensa mayoría de las medidas de frecuencia que utilizamos son relativas, es decir, que tiene un numerador y un denominador. Entre las más comúnmente aplicadas están la razón, la proporción y las tasas, aunque hay otras. ¿Y qué importante acá? Que aparte estas pueden ser aplicadas para el conjunto de la población, o sea, y se llaman crudas, medidas de frecuencias relativas crudas, o medidas específicas para subgrupos de individuos, por ejemplo, para hembras y machos. Tengan en cuenta que el número de casos, como analiza solamente los casos, pero también vamos a tener en cuenta las proporciones, analiza casos incidentes, o sea, los nuevos episodios, y casos prevalentes, los que existen en el momento, independientemente de cuándo se iniciaron. Bien, vamos a definir el caso, que era la etapa previa a cualquier cálculo de medida de frecuencia. Para cuantificar previamente necesitamos definir el caso. El método lo podemos hacer por métodos subjetivos, o sea, por los sentidos como usa el método clínico, o los métodos objetivos como una prueba diagnóstica o una combinación de estos. Bien, ¿en qué consiste esto? Bueno, el diagnóstico es un conjunto de criterios objetivos, uniformes y consistentes por el cual el individuo es clasificado como afectado o no. Objetivo significa que, digamos, puede ser aplicado por cualquiera, hay un criterio estándar y se independiza un poco de quién lo aplique. Uniforme significa que se aplica sistemáticamente a todos los individuos igual, de forma igual. No hay discriminación por los individuos. Y consistentes es que no se cambia, excepto que haya una necesidad de cambiar la definición de caso. ¿Qué sucede? No quiero abundar más en detalle, pero por ejemplo, en el marco de una epidemia, para buscar nuevos casos, se puede ir cambiando la definición del caso. Pero a partir de ese momento se es consistente con esa nueva definición. A eso se refiere la consistencia. Bien, se asume que la definición, ya vamos a ver más adelante, es repetible y válida. Bien, vamos a un ejemplo. Fiebre con 38, un término con fiebre con 38,9, tiene tos, tiene respiración a contragolpe, un término de menor a 6 meses, claro pulmonar ausente en los lóbulos anteriores. Entonces, definimos que es complejo respiratorio bovino. Bien. La definición incorrecta, es decir, con criterios, con un set incompleto de criterios, puede inducir a un sesgo. ¿Qué significa? Que podemos subestimar o sobreestimar la cantidad de enfermedad. Por lo tanto, cuando se comparan poblaciones, o la misma población en distintos tiempos, el criterio debe ser el mismo, porque si no la variación de la frecuencia de la enfermedad depende arbitrariamente o artificialmente de la definición que nosotros teníamos. Bien, ahora ya vimos la parte más general, ahora vamos a ver la forma numérica de cálculo e interpretación de las distintas medidas de frecuencia, en particular razones y proporciones. Bien, medida de frecuencia. La absoluta, hemos dicho que era el conteo de eventos sin tener en cuenta el denominador. Y las relativas involucran dos cantidades que están relacionadas, el numerador en el miembro superior de la división y en el medio inferior de la división, el denominador. Bien, vamos a ver acá un ejemplo con la epidemia que estamos experimentando. El conteo de los casos incidentes o prevalentes. Incidente, nuevo episodio entre un periodo de tiempo, en el tiempo que yo monitoreo. El periodo de tiempo es toda la extensión temporal del gráfico, que estos son días desde que se inició el brote, y vemos que tenemos los casos diarios. Estos son nuevos episodios, nuevos diagnósticos detectados en cada día. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, en este caso se asume que la población a riesgo es, digamos, bastante estable, por lo tanto, la tendencia no va a cambiar sustancialmente en términos, por supuesto que si lo usan en forma relativa, los números cambian, pero la tendencia en sí y la variabilidad no cambian. Otra cosa es si ustedes comparan esto en base a la población del país. Cuando ya empiezan a expresar esto en forma de
en relación a la población, ahí es importante porque, claro, no es lo mismo 20 casos para un país chiquito como Uruguay, como 20 casos para Argentina o 20 casos para el caso de Brasil. Bien, estos son los casos incidentes. Es decir, no son individuos que se les reporta la enfermedad, pero previamente estaban sanos. Y después tenemos los casos prevalentes, que serían acá, que en el caso este, en el gráfico del COVID que se presenta, que dice que son los casos acumulados, esto no es totalmente así. Es muy probable, o sea, es no probable, sino una realidad, de que si uno ve los acumulados, los casos prevalentes serían un poco menos. ¿Por qué? Porque hay que descontarle los muertos, además de los individuos que se han recuperado. Es decir, porque en cualquier momento de la epidemia, por ejemplo, el día 45, vamos a tener tantos casos acumulados, sí, en cuanto a los que se reportaron. ¿Cuántos de esos, cómo sería el caso prevalente? Y sería este valor menos los muertos, menos los individuos que ya salieron han sido dados de alta en el hospital. De todas maneras, bastante aproximado. Bien, estos son lo que son las medidas de frecuencia absoluta. Las medidas de frecuencia relativa, dijimos, hay tres. Están las proporciones, las razones y las tasas. Vamos a trabajar en este módulo hasta proporción y razones, y tasa va a corresponder al segundo módulo, que es el teórico de la semana que viene. Bien, ¿qué característica tiene la proporción? La proporción, el numerador está incluido en el denominador. ¿Ven? Acá dice 2 sobre 100 y 98 más 2. Quiere decir que el 2 el que está en el numerador está incluido en el denominador. La escala va de 0 a 1, de 0 a 100, de 0 a 1000, en fin, de acuerdo al multiplicador que se utilice para la proporción, generalmente una medida de riesgo. En el caso de la razón, se combinan dos elementos diferentes, caso y no caso. Por ejemplo, novillos versus vacas. Y fíjense que acá dice 2 sobre 98. En realidad son 98 individuos, pero son 2 con cierta cualidad y 98 con otra. Es decir, que en la razón el numerador no está incluido en el denominador. Y en el caso de la tasa, en esto pido que por favor presten mucha atención. En el caso nuestro, cuando hablemos de tasa, en el numerador va a tener casos nuevos. Y en el denominador van a tener individuos por tiempo de exposición. Es decir, tiempo de exposición, que va a ser animales, tiempo a riesgo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a contabilizar la cantidad de individuos y el tiempo que han estado expuestos a poder enfermarse durante el periodo de monitoreo. Bien, vamos al caso de las razones aplicadas en epidemiología. Por ejemplo, número de casos de neumonía por cada uno de diarrea. Es decir, esta es, en el numerador, el número de casos de diarrea en un momento dividido el número de casos de neumonía dividido el número de casos de diarrea en el denominador. Resulta que este número, en el primer mes de vida, nos da 0,01. En el segundo nos da 0,08 y en el tercer mes nos da 3. ¿Qué significa 001? Bueno, esto es así. Yo estoy dividiendo casos de neumonía dividido casos de diarrea. ¿Qué significa esto? Esto siempre es 0,001 a 1. Es decir, tenemos 0,01 casos de neumonía por cada un caso de diarrea. Ahora, ¿qué sucede? Cuando avanza el mes, tengo 0 a 8 a 1. Es decir, que van incrementando los casos, o sea, se van equiparando los casos de diarrea y neumonía, hasta en un momento que son 3. El indicador da 3. Es decir, que tengo 3 casos de neumonía por cada un caso de diarrea. Lo que implica un poco que la frecuencia de neumonía fue incrementando de acuerdo a la edad y la frecuencia de diarrea fue disminuyendo. Bien, ¿cuál es la interpretación? Bien, en el caso del 3, si nosotros dividimos número de casos de neumonía dividido número de casos de diarrea y me dio 3, es 3 a 1. O sea, la razón es 3 a 1. 3 casos de neumonía por cada un caso de diarrea. La frecuencia de diarrea va disminuyendo respecto a la frecuencia de episodios neumónicos a medida que los terneros son más grandes de edad. Esa es la interpretación biológica. Bien, ya vimos el tema de las razones. Vamos a ver ahora las medidas expresadas como proporciones. ¿Qué características tienen las proporciones? Proporciones tienen la característica de que el numerador
esté incluido en el denominador. Tenemos las más importantes, bueno, obviamente es prevalencia e incidencia, eso grábenselo, ténganlo presente. Una de las proporciones más importantes que vamos a trabajar es prevalencia e incidencia. Otra es mortalidad, morbilidad, letalidad, que son tres que conocen bastante bien, o sea, la probabilidad de morir, la probabilidad de enfermar y la probabilidad de morir dentro del grupo de enfermos, la letalidad, y la mortalidad y morbilidad proporcional, que ya van a ver de qué se trata, o en el libro, mejor dicho. Bien, la tasa de ataque, eso es importante, también es una proporción, a pesar de que se llama tasa, y como mencionamos anteriormente, cuando hablamos de tasa, en el caso de este curso, siempre el denominador es animales tiempo a riesgo. Pero, en este caso, en el contexto de epidemias, la tasa de ataque es la incidencia acumulada en el marco de epidemias, como se dice ahí. Bien, medidas relativas expresadas como proporciones. ¿Qué preguntas básicas me quiero yo decir? ¿Cuál es la magnitud de la enfermedad en la población en este instante? O sea, yo quiero sacar una foto de cuánta enfermedad tengo. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un individuo y que ese individuo esté enfermo? La otra pregunta que me hace puedo hacer, ¿cómo es la dinámica temporal de la enfermedad? Es decir, ¿cómo va cambiando la magnitud de la enfermedad a lo largo del tiempo? Es decir, también, o puede ser, ¿cuál es la velocidad con que se generan nuevos episodios? Que es justamente lo que nos interesa cuando aplicamos medidas de control. Yo veo la velocidad de los nuevos episodios, pero que me está indicando cuán exitoso soy yo para poder controlar el problema que tengo en la población. Bien, vamos a la prevalencia. La prevalencia habla de casos prevalentes. ¿Qué decíamos que eran los casos prevalentes? Los casos existentes, pero en forma de proporción. Es decir, que es la proporción de casos prevalentes en la población en un determinado momento. Mide la proporción de casos presentes en la población. Es en un punto en el tiempo, también prevalencia periódica, pero vamos a hablar siempre en este curso de prevalencias puntuales. Es la probabilidad de seleccionar un individuo enfermo en la población, es decir, porque es la probabilidad, la proporción de individuos que están enfermos independientemente de cuándo se inició el cuadro. Es una foto de la población. Bien. La prevalencia puede representar una proporción, por ejemplo, de 0,10, o sea, 3 sobre 30. Pero debemos llevar estos números a números enteros, dado que los casos son indivisibles. Le agregamos un factor multiplicador que puede ser 100, puede ser 1000, no importa, lo suficiente como para que el número de casos llegue a un número entero. Si nosotros tomamos 0,10, si lo multiplicamos por 10, ya llega a 1, no hay ningún problema, sería 1 sobre 10. Pero acá lo multiplicamos por 100 y nos quedan 10, ¿qué quedan 10? Fíjense en el numerador 10 que casos prevalentes por cada 100 individuos de riesgo. Si es 1000, es 100 enfermos o casos prevalentes por cada 1000 individuos de riesgo. Además del multiplicador apropiado que aproxime el valor del número entero, toda medida de frecuencia tiene una referencia de tiempo, cuándo y espacio, dónde. Por ejemplo, acá tenemos 10 enfermos y recalco, en este caso serían 10 casos prevalentes por cada 100 en el galpón 3 durante el mes de marzo. Bien, 10 casos prevalentes del evento de interés por cada 100 en el galpón 3 durante el mes de marzo. Bien, avancemos entonces ahora en otro aspecto. Vamos a la incidencia. Cuando hablamos de casos incidentes, ¿qué hablamos? De casos, nuevos episodios de enfermedad en el momento, en el día o en la ventana de tiempo que lo estamos analizando. Entonces, son casos nuevos. En la incidencia acumulada ya van a ver que tiene dos versiones, una como proporción y otra como tasa. Esta es la incidencia acumulada, que también la pueden encontrar en los libros como incidencia riesgo o incidencia proporción, que mide casos nuevos sobre población sana al inicio. Es decir, que mide la probabilidad de nuevos episodios de la enfermedad dado a partir de una población sana de individuos. Bien, disculpen porque estoy recibiendo mensaje y no silencié el celular. Bien, la incidencia que representa una proporción de 0,10
Olvídense de estas 0,10 casos nuevos por cada uno, pero es simplemente para analizarlo matemáticamente, como hicimos la división. Lo que me interesa es lo siguiente. Lo que me interesa es que ustedes, si ya 0,10, ¿qué necesitamos interpretar para ese valor? Necesitamos ponerle un multiplicador, ¿no es cierto? Ponerle un multiplicador y si le ponemos multiplicador, con que sea 10, si le ponemos 100, tenemos 10 casos nuevos de diarrea. Tengan en cuenta que ponen ustedes casos nuevos sobre población sana al inicio. Es 10 casos nuevos de diarrea por cada 100 individuos sanos al inicio del mes de marzo en el Galpón 3. Fíjense que siempre tienen casos nuevos, a diferencia de la prevalencia que eran casos prevalentes. En el caso de la incidencia son casos nuevos de diarrea por cada 100 individuos sanos al inicio en el mes de marzo. ¿Cuál fue el multiplicador utilizado? En este caso usamos 100. ¿Bien? Vamos a un ejemplo concreto. Bien, esta es una población cerrada en la cual vamos a calcular incidencia y prevalencia de individuos seropositivos a una determinada enfermedad. Vamos con la incidencia acumulada. Al inicio empezamos con 349 individuos. Y en el transcurso del mes de mayo encontramos que cero convierten, es decir, que se transforman en positivos 80 individuos. Estos son técnicamente casos nuevos. ¿Por qué? Porque estos individuos estaban sanos y en el transcurso del mes adquirieron los anticuerpos contra la enfermedad de referencia. Al dividirlo por 349 nos da 22,9. ¿Qué significa ahí? Lo multiplicamos por 100. ¿Qué significa esto? Que son 22 o 23 casos nuevos por cada 100 individuos sanos al inicio de mayo. ¿Bien? Vamos al segundo mes de junio. ¿Cuántos casos tenemos? 8. Pero tenemos 269 acá. ¿Por qué tenemos 269? Y porque evidentemente la población sana al inicio es el producto de 349 menos 80, que me da acá la cantidad de individuos sanos al inicio de junio. Al dividirlo 8 por 269, me da 3. ¿Cómo sería la interpretación? 3, acuérdense siempre empezar por el numerador y terminan por el denominador. Si divido casos nuevos sobre población sana al inicio es 3 casos nuevos de seropositivos por cada 100 individuos sanos al inicio de junio. Bien, y así sucesivamente. ¿Por qué es 261 acá? Y porque le resto los casos viejos y acá tengo los casos nuevos. Bien, ahora la pregunta que nos podemos hacer, ya tenemos claro cuál es la incidencia acumulada para cada uno de los periodos, pero nos podemos preguntar, ¿cuál fue la prevalencia en el mes de julio? Si ustedes ven la población en el mes de julio, el conjunto de la población, saca una foto en la población en el mes de julio, ¿cuántos casos tienen? En realidad, casos nuevos tenemos 34. Pero casos, cuando nosotros observamos el conjunto de la población, tenemos 8 que venían remanentes de junio y 80 que venían de mayo. Por lo tanto, tenemos la suma del total de estos. Ese sería el total de casos prevalentes. ¿Por qué lo tenemos que dividir? ¿Cuál sería la población a riesgo? 349. Es decir, que la prevalencia, como numerador, tendría en este caso para julio el total de casos prevalentes, que sería 34 más 8 más 80, dividido 349. De la misma manera que si yo dijera cuál fuera la prevalencia de junio, ¿cuál sería? Bueno, dejo la pausa, ya lo pensaron, y sería 8 más 88, o sea, 88, 8 más 80, dividido 349. Bien. Usos de la incidencia y la prevalencia. ¿Cómo se observa la afluencia? Como se observa la afluencia de nuevos casos, la incidencia es útil para determinar eficacia de estrategias de control. Por eso, los casos nuevos es como se monitorean las epidemias. Y una estrategia de control y prevención comparando grupos de animales expuestos y no expuestos. En el caso no tenemos posibilidad de comparar la epidemia, pero vamos observando las estrategias en distintos países. Programa de vacunación, programa de higiene, distanciamiento, en fin, lo que sea. La prevalencia, al observar la totalidad de los casos existentes, nuevo y viejo, nos permite asignar prioridad, es decir, esta enfermedad es más importante, si hay dos enfermedades que tienen igual impacto en el individuo, bueno, ¿cuál es la más frecuente y por lo tanto que más impacta en la población? Como contempla la visualización de todos los casos,
de todos los casos existentes, no sirve para hacer estimaciones económicas. La prevalencia está influenciada por dos aspectos. O sea, si hay más incidencia, aumenta la prevalencia en determinado momento. Pero también está influenciado por la duración. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, en el periodo del COVID duran 20 días, entre 20 y 25 días el cuadro, la enfermedad. ¿Mm? Si usted tuviera igual incidencia de casos, pero incrementara la extensión del cuadro clínico, tendría más casos prevalentes. ¿Por qué? Y bueno, porque habría más casos en la población, porque se curan menos rápido. De la misma manera que si se curaran más rápido, disminuirían los casos prevalentes. ¿Por qué? Porque a pesar de que fuese la misma incidencia, la duración de la enfermedad sería más corta y tendrían menos casos observados en el momento. ¿Bien? Por lo tanto, la prevalencia está influenciada por la incidencia y la duración y supervivencia de los individuos. Bien, ¿qué relación tiene la prevalencia y la duración de la enfermedad? La prevalencia es igual a la incidencia por la duración. Es decir, que dos enfermedades pueden ser igual de prevalentes, pero a expensas de que tienen mayor incidencia o mayor duración. ¿Eh? La prevalencia es una función de la incidencia y la prevalencia. Ejemplo, la enfermedad tiene 3 años, de duración 3 años, y tenemos uno de cada 100 por año. ¿Mm? O sea, si tenemos así, en un año particular, si dura 3 años, tenemos los casos de este año, los casos que venían del año, o sea, los casos que tienen 2 años de duración, y los casos que tienen 3 años, o sea, que tendría 3 casos de cada 100. ¿Mm? Si es que yo no intervengo y saco, y si es que no se da ninguna muerte de esos individuos, o no se da la curación de esos individuos. ¿Eh? Bien, pero ese es el concepto que está presente ahí. La incidencia no es estable en el tiempo y la duración no es un parámetro constante para todos los enfermos, hay un promedio de duración. Bien, analogía entre el nivel de tanque del agua y la prevalencia. En este caso, el nivel de tanque del agua es la prevalencia. ¿Mm? Y tenemos el chorro de agua, que significa qué cosa que es la incidencia, y por supuesto que la salida de agua son la curación de individuos o la muerte de individuos. Esos tres factores, o sea, la incidencia, la supervivencia y la duración, es lo que va a determinar los casos prevalentes en la población. De esa dinámica. Bien, otras proporciones utilizadas en epidemiología, mortalidad. Es muertos, es una proporción, los muertos están incluidos en el denominador, y es la probabilidad de morir, va de 0 a 1. La morbilidad, que es enfermos, son enfermos y sanos, es decir, siempre los enfermos están incluidos en el denominador. Y la letalidad, en donde es muertos sobre enfermos, que es la probabilidad de morir dentro del grupo de enfermos. La tasa de ataque de diarrea, que es la incidencia acumulada, es decir, los casos nuevos dado una cierta población sana al inicio. Y que tenemos tasa de ataque secundaria, tasa de ataque primaria y secundaria, y la mortalidad y morbilidad proporcional, que en este caso la mortalidad proporcional significa número de muertos por la enfermedad X sobre total de muertos. Por eso es mortalidad proporcional. Es una causa, es la importancia relativa de un tipo de muerte respecto del conjunto de las muertes. Y la morbilidad proporcional es la importancia relativa de una enfermedad respecto del conjunto de enfermedades. Bien. En este caso ya hemos terminado el módulo 1 de medida de frecuencia. La semana que viene continuamos con el módulo 2. Bueno, muchas gracias y espero que estas clases grabadas sean de un mínimo agrado para poder llevar adelante el curso.